he sentido una atracción por este deporte, pero fue en la pasada pandemia que realmente me conecté con el mundo del ajedrez. El ajedrez es un juego mental, estratégico y reflexivo de más de 1000 años, el cual su estudio técnico y profesional tiene más de un siglo de documentación. Hola, ¿cómo está todo el mundo? Soy Hernando García, tecnólogo en producción multimedia, y son bienvenidos a este nuevo episodio de Gabo te comenta. Hoy exploraremos un poco de la interesante historia del ajedrez en Colombia. No bastaría decir que es un juego entretenido, apasionante y que poco a poco lo sumerge a uno en un estado competitivo, donde medir su determinación y conocimiento se plasman en cada movimiento en el tablero. Fue muy emocionante ver un mundial de ajedrez en vivo por internet. Siempre los había leído y visto jugadas específicas de algún encuentro en videos por YouTube. Pero ver el mundial en Dubái entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el retador al título Ian Nepomniachtchi a final de 2021 fue una gran motivación para sumergirme y comenzar a entender este juego de mesa. También recientemente fue un aliciente el ver en este 2023 la disputa por el título entre los retadores al título mundial, el chino Li Dinghui y nuevamente el ruso Ian Nepomniachtchi, esta vez en Kazajistán. Me atrapó aún más y me dispuse en indagar y conocer este juego un poco más en profundidad. Entonces me pregunté por la historia del ajedrez en mi país, Colombia. La verdad no conocía nada de ella. En Colombia el juego no goza de una gran popularidad como la tienen otros deportes y el acceso a noticias relacionadas a este mundo no son muy difundidas por los medios de comunicación tradicionales. Tiene verdaderamente que gustarte el ajedrez para ir buscando información relacionada sobre las ligas de ajedrez o para indagar en la Federación Colombiana de Ajedrez. Pero hice algunas búsquedas por internet y asistido por la inteligencia artificial ChatGPT, lo confieso, ya que la información está un poco fragmentada por algunas páginas relacionadas con el deporte y por el momento no he podido leer libros sobre esta cuestión, pero fue un ejercicio interesante y espero sea de su agrado. Lo poco que comentaré sobre el deporte ciencia hoy espero los motive a conocer e investigar sobre el ajedrez en su país, región y ciudad, ya que mi propósito con este podcast de hoy es dar a conocer más sobre esta disciplina. No soy ningún experto en la materia, debo aclarar, pero este es un deporte que tiene que tener más visibilidad por lo apasionante que es. Historia del ajedrez en Colombia. El ajedrez llegó a Colombia a través de los colonizadores españoles en el siglo XVI. Posteriormente, en la época independentista, encontré una anécdota interesante. Fue que el libertador Simón Bolívar incluso sugirió que este deporte se incluyera dentro del pensum de las universidades. Al principio, el juego era un pasatiempo exclusivo para la élite y la nobleza, pero con el tiempo se convirtió en un deporte de índole popular en todo el país. Las primeras competiciones oficiales de ajedrez en Colombia se llevaron a cabo en la década de 1920 y desde entonces el juego ha experimentado un rápido crecimiento. Siglo XX en Colombia se empieza a tener noticias del ajedrez a partir de la década de los años 20, cuando se dio a conocer Alfonso Herrera, considerado entonces el mejor jugador del país, hasta mediados y finales de los años 30. Posteriormente hicieron su aparición dos figuras muy importantes, el boyacense Miguel Cuéllar Gacharná y el huilense Luis Augusto Sánchez, quienes rivalizaron y alternaron en el dominio del panorama ajedrecístico nacional.
de Luis Augusto Sánchez es conocida su participación en el Internacional de Estocolmo 1952 y Santiago de Chile 1959, donde empató con Robert James Fischer, o popularmente conocido como Bobby Fischer. De Miguel Cuéllar Gacharná es conocida su participación en el Internacional de Estocolmo 1962 y Souses 1967 y el de Leningrado de 1973. El mayor referente del ajedrez colombiano es el maestro internacional Miguel Cuéllar Gacharná, quien fue el primer campeón nacional en el año de 1946. Cuéllar Gacharná se destacó por ser un gran jugador y entrenador, así como por su intensa labor en la difusión del ajedrez en Colombia a través de la Asociación Colombiana de Ajedrez, de la cual fue presidente durante muchos años. El maestro Cuéllar Gacharná también fue uno de los pioneros del ajedrez en América Latina, participando en numerosos torneos en Perú, México, Ecuador, Venezuela, Argentina y otros países. Durante su carrera como ajedrecista, el maestro Cuéllar Gacharná ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez de Colombia en 5 ocasiones, un récord que hasta la fecha sigue siendo inalcanzable. El primer torneo nacional se realizó en 1946 y el primer torneo internacional fue el Torneo de las Américas en 1958, ganado por el gran maestro argentino Oscar Pano, según crónicas de la época. Antes se jugaron otros torneos de carácter nacional, en 1928 en Cali, en 1938 en Bogotá, y en 1941 en Bucaramanga, que fueron ganados respectivamente por Alfonso Herrera, Luis Augusto Sánchez y Miguel Cuéllar Gacharná. En octubre de 1946 nació en la ciudad de Bogotá la Asociación Colombiana de Ajedrez, que se convertiría tiempo después en Infecodas. El primer campeonato femenino se realizó en Bogotá en 1965. No se puede hablar del ajedrez en Colombia sin mencionar a Boris de Graeff. Boris comenzó a jugar oficialmente en las aulas del Colegio Mayor de San Bartolomé, al que representó con éxito en torneos distritales y nacionales. Desde ese momento mantuvo una épica rivalidad deportiva con Carlos Cuartas, Miguel Cuéllar Gacharná y Luis Augusto Sánchez. De Graeff representó a Colombia en 11 Olimpiadas Mundiales del Deporte Ciencia. En 1957 recibió el título de Maestro Internacional y en 1978 el de Árbitro Internacional. De Boris fue un personaje muy reconocido en este deporte a nivel nacional y de las Américas. Se codió con grandes figuras del ajedrez mundial y fue un representante de nuestro ajedrez a nivel mundial. Otro referente del ajedrez en Colombia es Carlos Cuartas. Comenzó sus triunfos en los campeonatos de Colombia en 1965 y repetiría en otras 6 ocasiones más: 1967, 1968, 1970, 1975, 1976 y 1983. Fue protagonista de más de 3 décadas del ajedrez del país y amplió su influencia al ámbito de la enseñanza y la difusión del ajedrez. Otro gran ajedrecista es Alonso Zapata. Se convirtió en 1984 en el primer gran maestro de ajedrez colombiano
reconocido por la FIDE. Y cuando en 1977 obtuvo el subcampeonato mundial para menores de 20 años, los periodistas colombianos le otorgaron el galardón como el deportista del año 1977, algo inusitado en un país que tenía en el ciclismo, el boxeo o el fútbol a sus deportistas más populares. Tiene victorias sobre Oscar Panón, 1938, Mark Dicen, 1980, Sergei Dolmatov, 1986, Anthony Miles, 1987, Wiswanan Anand, 1988, Pablo Zarnicki, 1993, Walter Arencibia, 1998, Emil Sutowski, 2001, Lázaro Brunson, 2011, Jeffrey Sion, 2015. A medida que el ajedrez se popularizó en Colombia, comenzaron a surgir ligas regionales en diferentes partes del país, las cuales se enfocaban en promover el ajedrez a nivel local y organizar competencias entre los jugadores de la región. Estas ligas regionales también permitieron que los jugadores talentosos tuvieran la oportunidad de competir a nivel nacional. En la actualidad, las ligas de ajedrez en Colombia son una parte fundamental del desarrollo del ajedrez en el país y han contribuido significativamente al crecimiento y la popularidad del juego en todos los niveles. En Colombia existen varias ligas de ajedrez a nivel regional y nacional. Las ligas regionales suelen estar organizadas por departamentos o ciudades y las ligas nacionales son organizadas por la Federación Colombiana de Ajedrez. En la categoría absoluta, Colombia ha tenido 20 campeones nacionales de ajedrez desde que comenzó a realizarse el Campeonato Nacional de Ajedrez en 1946. Colombia ha tenido muchos logros en el ajedrez a nivel nacional e internacional en las últimas décadas. A continuación se presentan algunos de los principales logros ajedrecísticos de colombianos. Sergio Barrientos es el jugador colombiano con mejor ranking histórico en la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, llegando a ser número 1 en Colombia y número 2 en América Latina. También ha ganado varias veces medalla en eventos continentales y panamericanos. Paula Andrea Rodríguez es la primera mujer colombiana en alcanzar el título de Gran Maestra femenina en ajedrez. También ha ganado varios títulos nacionales e internacionales en diferentes categorías. Hasta aquí abordaremos la historia del ajedrez en Colombia. Como pueden ver, es una historia muy rica y con muchos participantes. Espero que lo poco comentado haya sido de su gusto. Espero en un próximo podcast seguir comentando aún más de la historia de este deporte en Colombia y en el mundo. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Gabú te comenta, en el que abordaremos otro tema. Y bueno, hasta la próxima.